tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCS de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros y en la emisión de hoy hablaremos de un tema importante que es la conmemoración del Día Mundial en contra de la Violencia hacia las Mujeres. Se conmemora el 25 de noviembre y para ello hemos invitado a la doctora Raquel Edith Partida Rocha. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos del CUCS. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Antonio. La doctora Claudia Gamiño Estrada, coordinadora de la maestría en Historia del CUCS. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y la maestra Fabiola Sevilla Hernández, profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional 141 en Guadalajara. Maestra, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Y bueno, para platicar de este día, precisamente el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha fue establecida por la ONU, por la Asamblea General de la ONU en 1999. Y bueno, ¿por qué es importante? Iniciamos con el tema, porque es importante visibilizar un día específico sobre la violencia contra las niñas, adolescentes, mujeres y mujeres adultas mayores en general. Yo siempre he pensado que cuando se conmemoran días, pues hay veces que ni siquiera deberíamos estar hablando de un tema en específico porque no debería existir, en este caso, la violencia contra las mujeres. Doctora Raquel Edith Partida Rocha. Precisamente, Antonio, porque se adolece del conocimiento de las violencias en contra de las mujeres, fue que la ONU, desde la primera conferencia, en su primer Congreso Internacional de las Mujeres, que fue en la Ciudad de México en el año 1975, y luego en 1980 en Nairobi, en África, y Copenhague, y finalmente en 1995 en la plataforma de acciones en Beijing, en China, se habla y se hace patente de que no se disminuyen las violencias en el mundo, menos en América Latina y menos en el Caribe. Y entonces es que la ONU, a partir de esas conferencias internacionales, de esos congresos, bueno, se llama la atención de que no se ha puesto una política severa en donde se regule o se pueda controlar y disminuir las violencias de género. También en la CEDAW, en el 2012 y 2018, y ahora también el 2024, generan esa participación en donde los derechos humanos de las mujeres a nivel mundial no son respetados y no son tomados en cuenta. Entonces, efectivamente, en 1999, la ONU, a partir de esta sumatoria de políticas que no habían podido resarcir y disminuir las violencias de género, es cuando se instaura como una política pública global disminuir las violencias, ¿no? En América Latina también tuvimos un antecedente, una cuestión que llama la atención a México, la de Belém de Pará. Es una convención que se le exige a México que instale políticas de protección con derechos humanos a las mujeres en contra de la violencia, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí, mostrar y evidenciar que a nivel mundial se ha hecho patente que las violencias existen contra las niñas, mujeres, adolescentes y que se tiene que poner un remedio. Entonces, si este 25 de noviembre no alzamos y no explicamos a la comunidad de qué se trata, entonces se ve como si fuese una fiesta, una conmemoración o como algo que no es una problemática. Y no tenemos, vamos a cumplir ya en la plataforma de las acciones de Beijing el próximo año, 30 años, en la última reunión, y no se ha podido disminuir estas violencias de género. Al contrario, han ido a la alza y yo creo que pues es una cuestión que sí nos preocupa como investigadoras y como activistas desde la acción, poder incidir en cómo disminuir estas violencias de género. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Doctora Claudia Gamiño. Sí, a mí me parece que es bien importante seguir recordando para que esto no siga pasando. Porque bueno, el 25 de noviembre tiene sus orígenes, como ya
es bien sabido, pues en estos asesinatos que se suscitaron en la República Dominicana en 1960, ¿no? Y entonces la violencia que se ejerció contra estas 3 mujeres, las hermanas Mirabal, que eran activistas en la nación y que buscaban reivindicar derechos, pues me parece que la forma en que las asesinan pues es lo que da la pauta precisamente para que se vayan generando esta visibilización de las violencias que se cometen hacia las mujeres por ser mujeres, ¿no? Entonces yo creo que exista un día tiene que ver, me parece, o nos permite reflexionar sobre estas violencias que se han venido generando y de qué manera podemos irlas eliminando, descartando, recordar pues que esa violencia no se debe de ejercer, ningún tipo de violencia desde luego, pero la forma en que estas mujeres fueron asesinadas, pues bueno, precisamente nos habla como de esa hazaña que se planteó en ese momento y bueno, posteriormente pues las feministas son las que retoman este tipo de acciones para tratar de poner el punto o poner en la mesa de la discusión precisamente estas violencias que se cometen contra las mujeres y posteriormente pues la ONU retoma ya, como bien lo decías, maestro, pues en 1999 para tratar de evitar esta violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? Gracias, doctora. Maestra Fabiola Sevilla. Sí, bueno, definitivamente la violencia contra las mujeres es una de las mayores desigualdades que se ha impuesto hacia la vida de las mujeres y las niñas, ¿no? Yo destacaría la importancia del movimiento de mujeres. Creo que también con este 25N lo que estamos diciendo es la importancia del movimiento que tenemos o que podemos hacer las mujeres para erradicar, prevenir las violencias, ¿no? Entonces creo que pondría también al centro la importancia, claro, de la vida y muerte, ¿no? En este caso de las Mirabal, esta muerte que fue violenta a raíz de un movimiento que ellas hacían y que pues este dictador Rafael Leónides Trujillo, hizo con extrema violencia que las mujeres, las hermanas Mirabal murieran, ¿no? Entonces, puntualizaría la importancia de los movimientos de las mujeres en defensa de sus derechos humanos. Otra cosa que destacaría es que este 25N justamente sucede y se propone a partir de estos movimientos feministas desde América Latina y la ONU posteriormente decide conmemorar este 25N, ¿no? Entonces creo que también, digamos que a nivel región es muy importante que estos sucesos que se dieron han sido preponderantes en tanto que son parte de esta región del movimiento de mujeres de la región de América Latina. Este tema del asesinato de las hermanas Mirabal precisamente fue lo que detonó que se haya elegido el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Hubo algunos otros capítulos o elementos que pues pusieron que la ONU dijera que la ONU estableciera este día precisamente? ¿Fue este capítulo de las hermanas Mirabal o hubo algunos otros temas? Definitivamente fue este capítulo, ¿no? Y de hecho hubo en el movimiento feminista latinoamericano, en una de las convenciones del movimiento feminista latinoamericano fue que también se exigió que se quedara también como día el 25 de noviembre. Ante la ONU, ¿no? Entonces la ONU definitivamente, pues, derivado de este movimiento en América Latina, afirmó que este día era importante para erradicar la violencia. Sí, a mí me gustaría agregar, en 1975, cuando se hace el Congreso, la primera Conferencia Mundial de las Mujeres en la Ciudad de México, en la UNAM, llegan los grupos de las feministas latinoamericanas y de Centroamérica, hacen un congreso paralelo de feministas en donde empiezan ya a apuntar cuáles son las fechas importantes que pueden visibilizar y mostrar estas diferencias y estas violencias de género. Entonces, para mí el parteagua es en esta conferencia mundial en la Ciudad de México, que fue esta conferencia paralela a la institucional, en la cual encabezaba un hombre en esta conferencia mundial
en donde estaba Luis Echeverría y donde las mujeres feministas mexicanas, latinoamericanas y del Caribe, bueno, hacen una agenda súper interesante, innovadora, que luego se retoma posteriormente en la conferencia de Copenhague, en la de Nairobi y luego en la de Beijing, ¿no? Entonces, somos un antecedente aquí en México. Bien. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, la primera en esta emisión de Catalejo. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en Catalejo. Bueno, datos de la Organización de Naciones Unidas señalan que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, generalizadas en el mundo. Se calcula que a nivel global casi 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia física y o sexual al menos una vez en su vida. En 2023, alrededor de 51.100 mujeres y niñas de todo el mundo murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia, es decir, se asesinó a una mujer cada 10 minutos en el mundo, según datos de la ONU. Esto habla precisamente de la gravedad de este problema. Y bueno, quiero preguntarles cómo se ha recordado este día, precisamente el 25 de noviembre, a lo largo de los años y cómo ha evolucionado precisamente la conciencia de la sociedad sobre este problema, que bueno, ya di algunas cifras que son de veras alarmantes. Iniciamos con usted, doctora Claudia Gamiño. A mí me parece que bueno, ha evolucionado, se ha transformado durante o desde hace mucho tiempo, desde que se conmemora pues oficialmente por la ONU. Creo que esto que sucedió con las hermanas Mirabal pues es como lo fundacional, pero esto no quiere decir que antes no haya sucedido, sí, claro, ¿no? O sea, se va visibilizando de una manera más fuerte. Entonces me parece que esta fecha nos permite o ha permitido desde distintos ámbitos observar y seguir manifestándonos en contra de este tipo de violencias. Pero además creo que ahora en las redes sociales, o sea, las redes han sido un factor importante para la organización de actividades, o sea, que tienen que ver actividades masivas o actividades de manera por grupos colectivos más pequeños, pero que se ha recordado, pues, ¿no? Y además también, desde hace algunos años, si mal no recuerdo, el 2008, comenzó a utilizarse el color naranja para tratar de visibilizar esta violencia contra las mujeres y se plantea como un plan de acción como de 10 días a partir del 25 para que en ese lapso, o sea, se realicen acciones para visibilizar este tipo de violencias que se cometen contra las mujeres, ¿no? Me parece que eso es parte de lo fundamental y creo que ahora las redes nos permiten también difundir, divulgar, hacer del conocimiento, pero también concientizar a la gente. Yo creo que ha habido una conciencia, me parece, de que este tipo de violencias no se debe de permitir, ningún tipo de violencia, y menos hacia las mujeres, pero también desde el punto de vista histórico me parece que se ha ido transformando porque además estaba como naturalizada la violencia, ¿no? En una sociedad, en una cultura patriarcal, pues desde luego que la sumisión con respecto a las mujeres y cualquier tipo de transgresión, pues permitía utilizar la violencia, pues, ¿no? O sea, había situaciones en las que se utilizaba la violencia para tratar de mantener a las mujeres en el lugar, no sé, en los espacios privados o en lugares en los que ellas no estaban llamadas a cumplir este papel dentro de la sociedad, ¿no? Gracias, doctora. Maestra Fabiola Sevilla. Bueno, yo creo que también es muy importante el papel que desde la academia se ha estado tomando, en tanto que se han generado redes de trabajo entre mujeres académicas, pero que también han estado pues vinculadas con el activismo, ¿no? Y creo que también las estudiantes han logrado crear nuevos espacios para dialogar sobre el tema, pero también para denunciar. Entonces yo creo que sí las redes digitales son importantes, pero también los espacios públicos, ¿no? Y también creo que la labor institucional, digamos las escuelas, son un espacio importante para la difusión de estas actividades, pero también para crear conciencia, y los museos, ¿no? Que también están llevando una serie de actividades en torno a esta temática. Y bueno, evidentemente eso estamos hablando en el espacio público, en un espacio de medios de comunicación masivo, pero yo creo que
como bien ha referido al inicio de esta transmisión, el espacio privado es en el que se tiene las mayores condiciones de violencia hacia la mujer, ¿no? Más bien aquí habríamos también que reflexionar por qué hacia el cuerpo de las mujeres y las niñas y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, lo importante sería también pensar cómo vamos a enfrentar este tipo de situaciones, aunado a que ya tenemos instituciones que coordinan, proponen, modelan políticas públicas, tenemos los espacios académicos, tenemos a las jóvenes que están también en un amplio activismo, ¿no? Y creo que no tenemos que olvidar también la lucha que hacen las mujeres de los pueblos indígenas en este país y en América Latina, que yo creo que es fundamental. Sí. Bien, ahora, ¿cómo se pueden caracterizar las violencias contra las mujeres? Y de acuerdo a los estudios que ustedes han realizado, ¿cuáles son los diferentes tipos de violencias contra las mujeres? ¿En qué lugares es donde se acentúan más la violencia contra las mujeres, doctora Sí, Raquel Partida? A mí me gustaría contextualizar un poco al público Sí. Que esto viene pareja. Las violencias contra las mujeres y las niñas no es algo nuevo. O sea, a través de la historia, la doctora Claudia Gamiño lo ha referenciado, otras colegas lo han demostrado, como a través de la historia, la Nueva Galicia, en la México independiente, en la Revolución, siempre ha existido las violencias contra las mujeres, las niñas y las abuelas. ¿Qué es lo que hace diferente a la historia reciente? Que esto se convierte en una política pública, como una política pública en la cual debe de cumplir con algunos reglamentos y requerimientos, como fue la Ley General Libre de Violencia, ¿sí? Esta ley se impulsa desde fuera y la instauramos aquí en México, en el gobierno, principalmente después de Zedillo, con Ernesto Zedillo, quien empieza como a vislumbrar un poco los delitos sexuales y de violación fue en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pero ahí no se metieron. Y es con Ernesto Zedillo cuando los priistas empiezan a asumir, fíjense, una agenda feminista, es inaudito. Pero luego llegan los perredistas al gobierno federal y ahí sí hay una agenda súper interesante y novedosa sobre las cuestiones de género, ¿no? Entonces, esta ley es nuestro parteagua en donde se empieza a generar una infraestructura de instituciones y a nivel local, también en las entidades, esta ley se tiene que llevar para luego generar nuestra famosísima ley, una ley de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Se acaba de publicar ya, en el Diario Oficial se promulgó. Y entonces ha llevado una lógica como una política pública en donde se ha podido sistematizar y sobre todo aquí esta política pública era muy importante para fortalecer las investigaciones, las sentencias y los derechos humanos para proteger los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, porque se adolecía. Entonces, si nosotros analizamos esta política pública desde con Zedillo y luego con el cambio con el PAN, en donde las organizaciones no gubernamentales de mujeres se organizan, las feministas, hay un movimiento tan interesante en donde manifiestan y exponen estas violencias. Y en esta ley, a lo que voy, a tu pregunta, en esta ley de general sobre las violencias se tipifican 6 tipos de violencia, ¿sí? Que va la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia física, la sexual, la violencia económica, y ahorita ya se me fue, y la psicológica. Bueno, 6 modalidades de violencia. Estamos hablando más o menos del 2008, ¿no? Cuando se promulga la primera ley. Luego en el 2012 tiene reformas y ha ido teniendo cambios y demás. Y a partir de ahí se empieza ¿quién toma esta ley? La Secretaría de Gobernación.
¿Por qué toma la Secretaría de Gobernación la ley? No sé. No sé cuál fue ahí el amarre político. Y son las fiscalías de los estados y Gobernación los que llevan los temas de la agenda de violencia de género en este país. A mí me sorprende mucho porque cómo la Fiscalía, cómo engarza la Fiscalía al Centro de Justicia de las Mujeres va con Fiscalía. Porque se tipifican de acuerdo a Gobernación las 6 modalidades que tiene esta ley para tipificar las violencias. ¿Y qué estamos encontrando actualmente? Que estas violencias se han diversificado, ya no son estas 6, estamos encontrando violencias cibernéticas, ¿no? Otro tipo de violencias que la ley no contempla y no puede explicar, y no puede porque ya lo ha rebasado. Y lo que sí también estamos encontrando, el 2008, pues ya casi vamos a tener 20 años con esta ley, y no hemos hecho un diagnóstico qué tanto ha avanzado y qué tanto ha disminuido las violencias de género con estas medidas y con estas instituciones que están y son los que llevan la batuta, la Secretaría de Gobernación, las fiscalías y los centros de justicia de las mujeres, que van con un tema de criminalización, victimización y judicialización, todo en on, que no hay esa parte sensibilidad de los temas de violencia de género, tendríamos que revisarlos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos. Esto es Catalejo. Continuamos en Catalejo. Bueno, cifras de incidencia delictiva del Fuero Común del 2015 a 2024 que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública demuestran que la forma de violencia contra las mujeres de entre 0 y 17 años ha aumentado en el país durante el último año, mientras que de enero a agosto del 2023 se registraron 46 incidentes de este delito contra niñas y adolescentes a nivel nacional. Los feminicidios de niñas y adolescentes en México aumentaron a 54 en los primeros meses de este año. Lo anterior implica que de enero a agosto del 2023 se reportaba un feminicidio y mientras que en 2024 pues esto se incrementó. Entonces la pregunta es ¿por qué lejos de disminuir van en aumento precisamente las situaciones de violencia contra las mujeres, incluso feminicidios, doctora Claudia Gamiño? Yo creo que tiene que ver también con que se ha visibilizado, con que hay, desde luego que hace falta todavía mucho por hacer, pero, por ejemplo, el que haya un día a partir del cual se visibiliza y que haya leyes también que se están estableciendo y que están tratando de operar o que están operando algunas, nos permite también, o sea, va incrementando, pero yo creo que allí habrá que ver si realmente, bueno, si está incrementando el feminicidio como tal o las denuncias. Y como planteaba hace un momento también, o sea, estaba como normalizado cierto tipo de violencias, entonces ahora ya se denuncia como feminicidio, o sea, ya no es un asesinato, o sea, ya no se trata de un asesinato, ya no se habla de un crimen pasional como se hablaba antes, que es lo que hemos encontrado pues justo durante el siglo XIX, principios del siglo XX, crímenes pasionales, o sea, si había un adulterio o si, por ejemplo, no sé, alguien encontraba platicando solamente un hombre con una mujer, pues había un asesinato, ahora se tipifica como feminicidio. Sí. Entonces creo que hay una transformación ahí en el discurso, pero también esto nos permite ver, o sea, creo yo que en el fondo es que se está denunciando mal lo que está pasando. A mí me parece que podría ser por ahí. Lo que entiendo que quiere decir, doctora, es que se siguen registrando los mismos casos, nada más que ahora se les llama feminicidios. Y se siguen denunciando. Ajá. Y se denuncian, y antes no pasaba eso. Ajá. Sí, me parece que eso es lo que ha cambiado, o sea, la denuncia, y además hay una investigación, o las investigaciones se están realizando con protocolos de perspectiva de género, sí. Y me parece que eso es importante. O sea, si hay una mujer ahí en donde ha habido un crimen,
pues entonces hay que identificar a través de un protocolo de género, a través de esta perspectiva, para tratar de identificar cuáles fueron los móviles, o sea, como que hay otro tipo de estrategias para el análisis o para presentar los casos. Entonces yo creo que eso es lo que va cambiando. O sea, ahora ya no se habla, si uno revisa ahora la prensa, pues es difícil encontrar el que diga a uno, pues es un crimen pasional, ¿no? No, o sea, ya es un feminicidio, ¿no? O sea, es la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujer y se efectuó de tal o cual manera, ¿no? Bien. Gracias. Maestra Fabiola Sevilla. Sí, claro, esto que comenta la doctora Claudia Gamiño es muy importante. Y bueno, hay algo que yo considero que bueno, y lo que hemos estado estudiando desde la antropología y otras ciencias sociales, son las crisis económicas que hay en América Latina. Por ejemplo, se dice que hay 25 países desde la ONU que son los que tienen mayor violencia. De esos 25 países, 14 son de América Latina, entre los que están Honduras, República Dominicana, Salvador, Bolivia, México, Venezuela, Panamá, Argentina, ¿no? Por mencionar solamente algunos. Entonces yo creo que la crisis económica que estamos viviendo en esta región de América Latina y bueno, en México, y bueno, en este occidente del país también, pues es importante. Las crisis climáticas también han sido un factor preponderante para esta condición de desigualdades, pero que también han provocado violencia extrema, ¿no? Y sí, hacia las mujeres. La pandemia fue otro nodo importante de un cambio social en donde se exacerbó la violencia en pandemia, ¿no? Entonces ahí hubo una creciente cantidad de feminicidios. Y también el tema de la migración ha sido importante en este aspecto para el aumento también de la violencia contra las mujeres en tanto el tema de trata. Entonces yo creo que este aspecto es demasiado complejo, es estructural, sí, multisituado, pero considero que lo que está al centro justamente es los cuerpos feminizados, ¿no? Sí. Y los cuerpos de mujeres y de niñas, y bueno, mujeres de diferentes edades, de clase social, religión, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, con base a los datos que nos acaba de mencionar, ¿podríamos entender que entonces los orígenes de la violencia contra las mujeres tienen mucho que ver con la pobreza y la marginación? No necesariamente. Porque habla de situaciones económicas. Sí, ¿no? La crisis económica afecta a todas las mujeres en diferentes aspectos, ¿no? Definitivamente, claro que las mujeres con mayor precariedad, y podemos pensar que la precariedad también puede estar institucionalizada, digamos, en este aspecto de la incertidumbre laboral, ¿no? En una clase media. Entonces, no necesariamente tiene que ser sujetos, mujeres subalternas, ¿no? O mujeres en total precarización. Sin embargo, yo creo que también está aquí el asunto de quiénes tienen derecho a denunciar, cómo pueden denunciar y el acceso al llevar a cabo la denuncia, ¿no? Ahora bien, lo que está sucediendo en términos de crisis territorial en este país, esta cuestión del despojo, el desplazamiento, pues evidentemente sí estamos hablando de espacios y escenarios políticos territoriales muy bien ubicados, ¿no? Claro. Entonces ahí los casos también habría que desmenuzarlos de una manera mucho más a profundidad. Bien, doctora Raquel Partida, lo que mencionaba hace rato, ya se creó la Secretaría de las Mujeres. Entonces supongo que en vez de Gobernación ahora será la Secretaría la que se encargue de los casos de violencias contra las mujeres, ¿no? Ahí tenemos una duda porque la semana pasada a rango de Constitución, sí, el artículo 4, 27, 71, aquí tengo en mis notas, se suben el 4, el 21, 73, facción 21 y el 116, va a estar ahí encarnado las cuestiones de violencia de género, en donde por Constitución ninguna mujer desde la Constitución va a sufrir violencia de género. Es todo lo que sabemos. No sabemos si cuál va a ser como la lógica, si van a seguir con el CONAVIN o con PIPACEM, que es el programa que tuvo Andrés Manuel, el PIPACEM, para bajar esto hacia la
hacia las entidades y los municipios. Entonces, la Secretaría de la Mujer la hicieron con Vicente Fox a nivel nacional, con los panistas, y ahora regresamos a una nueva secretaría. Entonces, ha sido va a ser muy interesante el proceso. Pero a mí sí me gustaría resaltar que desde el 2015, bueno, en el 2012 más o menos, o 2008, por ahí yo lo que me acuerdo, las perredistas junto con América Latina y el Caribe, las legisladoras perredistas, que son las que empiezan a imponer el concepto de feminicidio, se aprueba la figura de sentencia de feminicidio. Posteriormente, en el 2015, el Poder Judicial, toda carpeta de investigación que se abre a nivel fiscalía, cualquier muerte de mujer, es feminicidio, hasta demostrar lo contrario. Y entonces, ya casi llevamos 10 años con esto, y ahorita que estoy revisando para estar en este programa el informe bianual de la alerta de violencia de género en el estado de Jalisco, sabemos que hay las notas, diario nos está resaltando en las notas las muertes violentas por feminicidio, que tiene una peculiaridad. Tienes como 4 características, ¿no? El feminicida conoce a la víctima, la conoce, así sea su vecina, o sea, la conocen. No es una cuestión solamente pasional, como se decía. 30 segundos para el corte, doctor. Y no más para cerrar, la estadística es que en esta trampa que tenemos con Fiscalía, con Gobernación, cuando vemos los informes de violencia de género, dice carpetas abiertas por feminicidio 54, sentenciadas y judicializadas 12. Sí. Con eso digo todo. La impunidad ahí. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, regresamos. Esto es Catalejo. Continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Bueno, datos también del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que el del 2015 a agosto del 2024, es decir, hace tan solo unas semanas, se han registrado 798 feminicidios de mujeres de entre 0 y 17 años en México, 114 fueron con arma de fuego, 121 con arma blanca. Bueno, de estos feminicidios, 132 han tenido lugar en el Estado de México, 63 en Veracruz, 60 en Jalisco, concentrándose en estas 3 entidades, 3 de cada 10 feminicidios. Son las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, doctor, hablaba de la alerta de género precisamente y de qué ha servido precisamente estas alertas de género en Jalisco, en otras entidades, pero concretamente en el país. Y si quiere especificarlo en Jalisco, pues adelante, doctor. Bueno, las alertas de violencia contra las mujeres, lo que sucede, la ONU, después de los asesinatos, de las muertes de Juárez, en Ciudad Juárez, que es exponencial, los asesinatos y los feminicidios, nombra o hacen un comisionado en donde hacer el análisis por qué tenemos que enfrentar feminicidios en el norte del país y cómo explicarlos, ¿no? Entonces se encuentra un vacío judicial, un vacío de explicaciones y de derechos humanos. Entonces, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es hasta después del 2012, cuando entra Enrique Peña Nieto, es que le ponen como la sanción le solicitan que tiene que aplicar la alerta de violencia de género, ¿no? Viene un comisionado de la ONU, aquí en Jalisco lo recibieron en Casa Jalisco, nos tocó participar en algunas de las cuestiones de la alerta de género, en el grupo interinstitucional y multidisciplinario, entonces estuvimos como muy de cerca en ese proceso. Entonces, preguntamos como en la investigación, entonces, ¿por qué
Las alertas de violencia de género nomás fue en México y no, Honduras, El Salvador y Puerto Rico y República Dominicana, ¿no? Y los países con mayor índice de feminicidio, como coincido con la maestra Fabiola, pues tienen que ver con Honduras, con El Salvador, con aquellos países que tienen una situación más precaria dentro de sus economías políticas y demás, ¿no? Y entonces estas alertas se empiezan a aplicar como una política general a nivel federal y a nivel estatal. Y en Jalisco aplicamos dos, una que hicimos en el 2017 con el gobierno priista, la del 2017 se aplica el 6 de febrero, pero luego llega la federal, en donde se hacen casi los mismos parámetros, pero ¿por qué se había adelantado el gobierno de Jalisco para como aventajar un poco la tarea? Porque ya sabían que andábamos mal en esa agenda, ¿no? Y esta alerta nombra a 8 municipios, nombramos a 8 territorios donde encontramos a partir de los datos y de las evidencias de las carpetas de investigación del Ministerio Público, lo que nos daba la Fiscalía, nosotros ahí indagábamos como investigadores y estaba el doctor Marcos Pablo Molesnik, entonces habíamos un grupo muy interesante, muy variado. Y ahí encontramos que aquellos municipios que tenían más asesinatos, no dolosos, sino de feminicidio, con las características que conocemos en la academia, pues era Puerto Vallarta, era Meca, era El Salto, Tlajumulco, Zapopan, y los que ya conocemos, ¿no? Los que ya conocemos que están en alerta. Pasaron, eso fue el 2017, 2018, y precisamente ellos se reúnen cuando cierra el gobierno de Aristóteles, pues ahí le pasa la estafeta a la nueva administración, y la nueva administración quita al Instituto Jalisciense de las Mujeres, inicia con la Secretaría de Igualdad, y apenas ahora estamos como revisando cuáles son las acciones afirmativas, en qué se ha avanzado. Con la alerta de género, ellos tienen un comisionado que se reúnen en los municipios con alerta de género, y aquellos municipios que están en la alerta pues siguen siendo, no han aumentado, bueno, incluyeron Mezquitic, incluyeron Zapotlanejo, como 2 o 3 municipios más, pero el tema aquí es que los municipios que siguen con tema de alerta de género, que no han bajado el indicador y que hay una contradicción. Es un municipio muy rico, pero un municipio muy pobre, que es Zapopan. Y vienen la georreferenciación de dónde son estos actos de violencia, en qué colonias te enumeran, y lo decíamos un poco aquí en el corte. Las colonias, ¿quién hace uso del Centro de Justicia para las Mujeres? Pues no son las gentes que van a tener un poder adquisitivo, esos van y se atienden en el Puerta de Hierro o en un hospital privado, donde ahí no hay un indicador. Lo interesante sería, que eso lo propusimos en la alerta de género, que los hospitales privados reportaran violencia de género, física, emocional, psicológica, y eso no, entonces... Habría que legislarse sobre eso. Habría que legislarse y decir, bueno, que no nomás las entidades públicas, sino también las entidades privadas, porque ¿quién hace uso del Centro de Justicia para las Mujeres? En Colotlán ahorita es el municipio que más hace uso del uso del Centro de Justicia para las Mujeres. Pues claro, las zonas más reprimidas de los pueblos originarios que no hay esa cobertura de apoyo, de sostén, de otras maneras de protegerse a las mujeres. Y aquí seguimos en el alerta, no han bajado, coincido con los datos que tú señalabas de seguridad pública, y lo importante, como la idiosincrasia o la filosofía de las alertas, es que es un problema de seguridad criminalística, o sea, es como una cuestión técnica. Mi reflexión y mi crítica y mi incomodidad
es que no es una cuestión desde el feminismo, no es una cuestión como en un indicador, es que vamos a atender 100 gentes en el Centro de Justicia de las Mujeres o vamos a hacer más centro de justicias para las mujeres. Es al revés. ¿Cómo voy a hacer más políticas? ¿Cómo voy a sensibilizar para que haya menos violencia feminicida contra las mujeres? Entonces, es una tautología que se hace en la política pública. Bueno, además de alerta de género en Zapopan, y creo que otros municipios también ya lo tienen, está el programa de Pulso de Vida, ¿no? Ellos metieron esto de Pulso de Vida. Bueno, fue escandaloso, ustedes se acuerdan, las colegas, cuando asesinan en la puerta de casa a Jalisco. Sí. A una joven que tenía pulso de vida, que había denunciado, fue asesinada. Entonces, eso fue al inicio de la administración que está cerrando. Entonces, ¿qué tanto? Aquí es, nosotras como investigadoras, hacernos la pregunta, ¿qué tanto ha servido desde esta perspectiva de seguridad, desde gobernación, o pudiésemos abonar desde generar otra manera de cómo acercarnos y poder disminuir las violencias? Yo me acuerdo perfectamente que cuando hicimos las recomendaciones para la violencia de género fue que las instituciones educativas, públicas y privadas, generaran toda una política de concientización, pero los medios de comunicación que no dieran mensajes que fueran agresivos, inclusive hubo un movimiento que llamó mucho la atención en unas fiestas de octubre, un cantante que hacía apología al asesinato, al feminicidio. Y resulta que en estas fiestas de octubre vino. Entonces, no hay memoria. Bueno, hay muchos cantantes que hacen apología del delito y, bueno, de maltrato hacia las mujeres en forma escandalosa y no pasa nada, ¿no? Y hasta las mujeres las cantan, doctora. O sea, a veces no entendemos. Justo eso. Vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo. Bueno, estamos ya en la parte final de Catalejo, en esta emisión del 25 de noviembre, Día Mundial en contra de la violencia hacia las mujeres. Doctora Claudia Gamiño, pues prácticamente ya sus conclusiones sobre el tema. ¿Qué se puede hacer para erradicar o disminuir, cuando menos, esta violencia hacia las mujeres? Uy, es la pregunta bien complicada, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo complicado erradicar del todo la violencia contra las mujeres, porque me parece que hará falta todavía cambiar, concientizar más a la población, sensibilizar de que las violencias de cualquier manera no deberían de existir, pero además justo platicábamos en el corte de cómo los medios también reproducen las violencias, ¿no? Justo en la mañana que estaba yo revisando la información para el programa, pues mi vecino, mi vecina, con la música a todo lo que da, con las canciones estas de Mátala, ¿no? Y otras canciones que tienen que ver con esta sumisión, o sea, cuando vayas conmigo no mires a nadie, o sea, y todo esto que implica otro tipo de violencia que no alcanzamos a observar y que se sigue reproduciendo. Entonces yo creo que lo importante es como tratar de visualizar, visibilizar todas estas pequeñas violencias, microviolencias que se dan desde lo cotidiano y que las tenemos tan interiorizadas que no siempre las vemos, no siempre las observamos. Las normalizamos. Las normalizamos, y me parece que este día 25 hay que ser conscientes de qué tipo de violencia estamos ejerciendo hacia las mujeres, hacia los otros, y visibilizar también para tratar de irlas evitando. Me parece que es un proceso complejo, pero estamos comenzando, y digo estamos comenzando desde el punto de vista histórico, porque yo que veo también la época colonial y que veo el siglo XX, pues me doy cuenta que mucho de este tipo de violencias las venimos arrastrando desde la época colonial, e incluso en la época colonial se violentaba a los hombres que no ejercían violencia contra sus mujeres, ¿no? ¿Cómo? ¿A poco? Sí, había castigos para ello, ¿no? O sea, y los sujetos eran... Pues ese es un tema de programa. Sí, justo eran... ellos iban a la cárcel por no haber obligado a sus mujeres a acompañarlos de forma violenta. Entonces...
Doctora, Falta y no mucho. mencionó las canciones de los reggaetoneros y de los corridos tumbados ahorita, que también están, pero increíbles. Maestra Fabiola Sevilla, sus conclusiones sobre el tema, ya Sí. poco tiempo nos queda. Aunado a lo que dice la doctora Gamiño, creo que también es importante, los medios de comunicación, las noticias, todo el tiempo están dando información de múltiples violencias hacia las mujeres, violencias comunitarias, etcétera, etcétera. Y entonces eso otra vez, este aspecto reflexivo o este aspecto de sujeto de derecho, pues se va pues limitando en tanto que se vuelve a naturalizar la violencia y se vuelve a normalizar, ¿no? Entonces yo creo que eso es un punto importante. Otro punto que me gustaría como hablar es la cuestión de esta prohibición y persecución hacia las mujeres respecto a sus derechos sobre el cuerpo, y tiene que ver ahí por la cuestión del aborto, ¿no? ¿Cuántas mujeres pierden la vida también en el sentido de que no está legalizado el aborto, ¿no? También creo que hay que seguir investigando sobre las omisiones del Estado y la importancia de la movilización social para exigir justicia, ya que esta movilización social pues tiene un papel crucial en la sociedad civil, ¿no? De la lucha contra la violencia. La cuestión de las políticas públicas considero que tienen que ser también interseccionales, interculturales, porque eso, bueno, también haría más derechos para las mujeres de todas raza, clase, género, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el asunto de los antiderechos, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión del aborto. Presupuesto, yo creo que el presupuesto es crucial en todo este movimiento, tanto interinstitucional, ¿no? El diálogo interinstitucional es crucial para erradicar, para prevenir y erradicar la violencia. Gracias, maestra. Doctora. Bueno, a mí me gustaría cerrar con una reflexión sobre la alerta de violencia de género. Me parece que a 8 años, bueno, que se implementó y que se ha dado seguimiento, faltaría sí hacerla desde una perspectiva interseccional, cultural, donde se vea las diferencias entre los territorios, las regiones, y no solamente como una política pública que cumple con una serie de ítems o de aspectos, sino que se analice desde la parte interseccional y que fuera también una alerta que apuntara hacia una cultura de paz con perspectiva de género, ¿no? O sea, yo cerraría con eso, más que decir va bien la alerta, es qué nos ha faltado, qué nos faltó y cómo pudiésemos contribuir con una cultura de paz con perspectiva de género y con la interseccionalidad. Yo creo que quitaríamos ese blindaje de gobernación, de seguridad pública, que son como elementos muy judicializados y que alejan de una posible solución. Entonces, por ahí sería mi comentario. Una política pública en ese sentido, con cultura de paz y perspectiva de género. Correcto. Muy bien. Pues les agradezco que hayan estado las tres con nosotros en esta emisión de Catalejo. Doctora Raquel Edith Partida Rocha, muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Claudia Gamiño Estrada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y maestra Fabiola Sevilla Hernández, también muy agradecido. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.